claro que sí. Debido a que la humanidad ha traído el cambio climático, las pandemias y la guerra a la Tierra, el planeta se ha vuelto inhabitable. La élite gobernante escapa tan pronto como puede y se establece en la colonia espacial Kepler 2009. Con el tiempo, la colonia adquiere tecnología moderna y viajes espaciales, pero se han vuelto infértiles debido a la fuerte radiación que hay allí. 2 generaciones después, se inicia el proyecto Ulises para averiguar si es posible regresar a la Tierra. Sin embargo, la primera misión se pierde poco después del aterrizaje. Tiempo después envían una segunda nave llamada Ulises 2 con los astronautas Luis, Tucker y Holden. Desafortunadamente, entrar en la atmósfera resulta ser más duro de lo esperado, y la cápsula espacial se estrella en un terreno llano cerca de una baliza meteorológica que transmite datos de telemetría a Kepler. Después de nadar hasta la orilla con todas sus fuerzas para sobrevivir, Luis busca a sus compañeros. Holden también está en la playa, pero desafortunadamente ya está muerto, y Tucker está dentro de la cápsula espacial con una pierna herida. Luis no tiene más remedio que ir a explorar sola, comenzando por probar el agua con un biómetro y encontrando algunas señales de vida. Después de encontrar algún tipo de chelicerata, Luis se encuentra con un animal parecido a una medusa, y cuando intenta tomar una muestra para analizarla, la criatura de repente le pica la muñeca. Afortunadamente, Luis tiene un botiquín médico e inmediatamente rocía un poco de aerosol médico en la herida antes de colocar la muestra en su bolsa roja. En ese momento, Tucker le dice que se acerca una tormenta y Luis pierde la visibilidad cuando una espesa niebla la rodea, por lo que Tucker sale de la cápsula y dispara una bengala. Siguiendo la luz, Luis comienza lentamente a regresar al transbordador sin saber que un misterioso hombre también vio la bengala. Llega primero al transbordador y ataca a Tucker, quien se defiende con la pistola de bengalas y lo asusta. Cuando Luis finalmente cruza la niebla, descubre que Tucker y el transbordador han sido llevados a otro lugar y puede escuchar a Tucker gritar pidiendo ayuda, por lo que usa la mira de su arma y se da cuenta de que un grupo de personas arrastra su lanzadera. De repente, otro grupo la ataca por detrás y Luis pierde el conocimiento. Algún tiempo después, Luis y Tucker se despiertan en un gran pozo de agua y se sorprenden al ver que están en estado de shock. Encuentran que hay sobrevivientes cerrando la tapa. Viendo que las heridas de Tucker empeoran, Luis sube y a través de un agujero pide suministros médicos, pero es demasiado resbaladizo y se cae. En ese momento, una figura misteriosa arroja una cuerda y Luis finalmente sale. Encuentra una comunidad entera de humanos fértiles conocidos como los Mods. Luis no puede creer que esté viendo niños nuevamente. Desafortunadamente no entiende su idioma y se la llevan arrastrada, mientras los Mods usan gestos para pedirle que ayude al hombre cuyo rostro fue herido por la llamarada de Tucker. Luis intenta explicar que necesita sus suministros y finalmente aparece Narvi, quien sabe hablar inglés y lleva a Luis a su transbordador. Encontrar las herramientas médicas es fácil, pero Luis también se da cuenta de que alguien ha quitado toda la tecnología de la nave. Cuando duda para moverse, la empujan al suelo y le piden que se comporte. Después de que Luis cura al hombre herido con el aerosol, aprovecha la oportunidad para esconder algunos suministros médicos en su ropa. También se da cuenta de que alguien tiene su bolso rojo y sabe que el biómetro está adentro. Cuando la arrojan de regreso al hoyo, le da a Tucker medicina mientras le cuenta sobre todos los niños y bebés que vio. Desde que su barco se rompió, ella cree que deben encontrar el biómetro y usarlo para pedir ayuda. Sin embargo, Tucker sabe que sus heridas son graves y no lo logrará, por lo que toma una solución que guarda en su collar de placa del ejército y termina las cosas por sí mismo. Sintiéndose sola ahora, Luis comienza a pensar en su infancia. Su padre, Blake, tenía ELA. También había sido astronauta y se perdió con la primera misión. Cuando ella era niña, Blake le dio una caja de cerillas con 3 astronautas famosos en el frente y le mostró que tenía uno propio para que pudieran combinar. También le dijo que encendiera uno en un momento determinado y él haría lo mismo, prometiéndole que antes de que se acabara el último estarían juntos nuevamente. La frase para los muchos que Luis repite todo el tiempo se la había enseñado su padre para que aprendiera a preocuparse por el bien mayor. El flashback se desvanece y se revela que a Luis solo le queda un partido. En ese momento las mareas finalmente llegan y empiezan a llenar el pozo. Luis empieza a subir de nuevo agarrándose de la tapa, pide ayuda y un chico acepta llevarla. La atan a uno de los barcos de la comunidad. Luis se comporta para ganarse su confianza mientras observa una red recuperar el cuerpo de Tucker, mientras el barco despega en medio de la noche. Luis observa cómo envían el cuerpo de Tucker en una balsa, y esto inspira otro flashback. El padre le dijo que la gente había saqueado los recursos de la Tierra y le mostró una plántula de árbol que no crecería en su colonia espacial. Desafortunadamente se fue poco después de eso, y Luis nunca pudo ver si el experimento con la plántula fue exitoso. A la mañana siguiente el agua comienza a semilla y Luis es arrojada de nuevo al pozo. De repente la visita una niña llamada Mila, que le da a Luis su aerosol médico dibujando en la pared. Luis finalmente logra comunicarse con la niña y aprende algunas palabras, por lo que le pide a Mila que la ayude a obtener el biómetro.
Algún tiempo después, Luis escucha gritos afuera y la tapa se levanta para que un hombre baje a algunas niñas y un bebé al pozo. Espiando a través del agujero, Luis ve que el asentamiento está siendo atacado y muchas personas están siendo asesinadas o secuestradas. Mila encontró la bolsa roja, pero ella también es secuestrada. Un hombre llega al pozo para revisar el interior, pero Luis y los niños se esconden justo a tiempo. Después de que la situación se calma, Narvik aparece para ayudarlos y revela que ella es la madre de Mila. Después de elegir la muñeca de Mila y la bengala de Tucker, Narvik sale corriendo para salvar a su hija. Luis la sigue porque quiere ayudarla a salvar a Mila, pero Narvik no está seguro de poder confiar en ella, incluso si comparte algo de comida con ella. En ese momento pueden escuchar a Mila gritar desde lejos. Las dos mujeres trepan a una gran roca y se enteran de que los cautivos están siendo llevados en un bote. Luis le dice a Narvik que dispare la pistola de bengalas al cielo como distracción, pero Narvik quiere atacar a ciegas, por lo que Luis no tiene más remedio que noquearla. Entonces Luis dispara la bengala y los hombres comienzan a buscar la fuente de la luz. Mientras están distraídos, Luis salta al agua con la niebla actuando como cubierta y rápidamente nada hacia el bote. Después de trepar, finalmente encuentra una bolsa roja en una red, pero antes de que pueda irse, los hombres también suben a bordo. Luis no tiene más remedio que esconderse con Malia y los otros prisioneros. Finalmente, el barco se detiene en un enorme barco de carga, capaz de soportar las frecuentes inundaciones y tormentas. Los prisioneros son llevados ante un guardia llamado Palin, quien decide a dónde va cada uno de ellos. Los chicos son enviados a trabajar, mientras que Mila y las otras chicas son llevadas. Luego, Palin encuentra el arma de Luis en la bolsa roja, y mientras busca al dueño, se da cuenta de que Luis no está. Un local la lleva a través de un pasillo, y después de registrarla le presenta al líder del barco, Gibson, quien resulta ser un sobreviviente del Ulysses One, y recuerda a Luis de cuando era niña. Luis le cuenta lo que le pasó a su barco y sobre el biómetro que falta. A cambio, Gibson le cuenta del primer encuentro de su grupo con los Mods. Cuando llegaron, Blake había sido muy bueno con los lugareños, pero un día de repente se rebelaron y destruyeron las tapas de Ulysses One junto con su equipo de comunicación, matando a Blake en el proceso. Al parecer, Blake tenía un plan para construir una gigante presa y usar el océano como electricidad, por lo que Gibson discute con Luis las posibilidades de traer gente de la colonia de regreso a la Tierra. Su conversación es interrumpida por el hijo adoptivo de Gibson, Neil, quien le da a Luis un transbordador espacial de origami. Después de darle a Luis un recorrido por el lugar para presumir la presa, Gibson lleva a Luis a una cabaña donde puede quedarse por ahora. Inmediatamente se va a la cama y trata de lidiar con su dolor, mientras recuerda más lecciones de ciencias con su padre. A la mañana siguiente, después de una ducha, Luis encuentra sangre entre sus piernas y se da cuenta de que ella es fértil, por lo que puede reproducirse aquí. Después la llevan a una clase llena de hijas de los Mods, incluida Mila, que no parece muy feliz. Gibson las está educando y después de que comparten una canción, les da la oportunidad de preguntarle a Luis todo tipo de preguntas sobre la colonia espacial. Una vez que termina la clase, Luis sale a caminar y encuentra a Neil, quien recibe lecciones privadas en lugar de unirse a los demás. Le gusta a Luis porque ama a los astronautas y después de que ella lo ayuda con su tarea de matemáticas, él le muestra un secreto que mantiene escondido detrás de una cortina. Es un pequeño árbol que crece en un frasco. Reconociendo el experimento, Luis le pregunta a Neil cómo aprendió a hacer eso, y él responde que hay un hombre extraño viviendo en una cabaña al lado de la sala de máquinas. Luis quiere que Neil la lleve allí, pero él no se supone que hable con el hombre y se niega. Después de tomar un mapa del barco de una puerta, Luis se dirige rápidamente a la cabina del hombre donde se entera de que su padre está vivo y ha estado encerrado todo este tiempo. En ese momento aparece Gibson y comienza a justificar sus mentiras, explicando que Blake en realidad lideró la rebelión, porque se puso del lado de los Mods después de enamorarse de una mujer Mod. Luego, Luis finalmente puede entrar y se reúne con su padre después de 15 años. Está decepcionada de que su padre haya traicionado a los Mods, la misión y se dio por vencido con su hija, pero Blake explica que los residentes de Kepler nunca deberían regresar a la Tierra y dice que tiene que detener los errores. Luis sale corriendo de la habitación. Más tarde, cuando la marea está alta, Luis finalmente llega a ver la estación meteorológica donde pueden conectar el biómetro para contactar a Kepler. Ella decide decirle a Gibson que está fértil para que pueda hacer la evidencia que necesitan, y Gibson promete encontrar el biómetro. Luego invitan a Luis a cenar y la madre de Neil, Munay, le cuenta a Luis cómo Gibson la encontró cuando estaba dando a luz y salvó a Neil de morir porque nació con su cordón umbilical alrededor de su cuello. Ese día se conectaron y Gibson los adoptó como su familia. De repente se va la luz y Palin le informa a Gibson que un intruso eliminó a los guardias para llegar a la caja de energía. Gibson ordena inmediatamente a todos que se escondan en su habitación antes de irse con un arma. Luis tarda un poco en regresar a su cabaña solo para ser atrapada por el intruso,
Luego se revela que el intruso es Narvi, que está buscando a su hija. Louise se lleva a Narvik a ver a Mila, pero tan pronto como ellos entran a la habitación de las chicas, de repente están rodeadas de guardias. Las mujeres intentan luchar contra ellos mientras Mila grita por su madre, pero Palin aparece y patea a Narvi de alguna manera sabiendo su nombre. Luego Palin ordena a sus hombres que se lleven a Narvik, pero antes de que ella se vaya, le susurra a Louise que solo se llevan a las niñas, y accidentalmente deja caer la muñeca de Mila. Después, la energía regresa y Moon Knight trata la herida de Louise mientras misteriosamente dice que tiene sus ojos. Louise mira los carteles en la pared y se da cuenta de que todas son fotos de niñas embarazadas. En ese momento, Gibson viene a verla y le dice a Louise que Narvik fue uno de los guardias que se volvió contra él durante la rebelión. Discuten la situación y Louise finalmente descubre que las chicas están cautivas para los futuros planes de reproducción de Gibson. Louise está disgustada, pero se hace pasar por el aliado de Gibson para evitar ser arrestada. De repente, Palin entra con la bolsa roja, pero cuando Gibson la abre, el biómetro no está dentro. Envía a Louise lejos y le dice a Palin que la vigile antes de volverse hacia su hijo, quien le muestra una muñeca que encontró. Gibson luego se da cuenta de que el biómetro está dentro de la muñeca. Cuando regresa a su habitación, Louise escucha un ruido y encuentra a Mila escondida en su armario, pero Palin de repente toca a su puerta y se abre paso porque escuchó que el niño está desaparecido. Mira a su alrededor rápidamente y no encuentra a Mila, pero en lugar de irse comienza a coquetear con Louise sin importarle que ella lo rechace. Después de una lucha la empuja contra la pared, pero antes de que pueda aprovecharse de ella, escucha un ruido que viene desde el armario. Palin se mueve para investigar, pero Louise corre hacia él y lo distrae con un beso. De repente, Palin comienza a temblar y cae al suelo mientras muere porque Louise deslizó en su boca la cápsula de veneno de su collar de placa del ejército. Después, Louise toma el arma de Palin y junto con Mila comienza a escabullirse por el barco. Cuando se encuentran con un guardia, Mila lo distrae y Louise lo deja inconsciente por detrás. Luego llegan a la celda donde guardan a todos los prisioneros que usan como esclavos de trabajo. Narvik también está allí y Louise le da el arma del guardia antes de escapar con los demás. Mientras los prisioneros rescatan a las chicas, Louise va a buscar a Blake, quien le muestra algo en la ventana. Resulta que Gibson va a la estación meteorológica con Neil y Moon Knight, lo cual es extraño porque nunca abandona el barco. Luego Louise se da cuenta de la muñeca que Neil le regaló a Blake y se da cuenta de que Gibson tiene el biómetro. No entiende qué prueba enviar a Gibson sin ella, y Blake revela que Neil no es un mod. Louise abraza a su padre mientras acepta detener a Gibson, y Blake le dice que nunca encendió su último fósforo. Mientras tanto, los mods escapan del barco mientras esquivan los disparos de los guardias. Louise se une a ellos y disparan a algunos hombres antes de que el grupo salga corriendo al aire libre, donde más guardias aprovechan la oportunidad para matar a algunos de ellos. Louise dispara a cualquier guardia que se acerca demasiado y ayuda al grupo a llegar a un barco, antes de meterse al agua para nadar hasta la estación meteorológica. Gibson ha tomado la sangre de Neil y está a punto de enviar el mensaje, pero Louise se revela y lo amenaza con su arma. Gibson responde apuntando su arma a Neil, revelando que es su hijo y por lo tanto su medio hermano. Moon Knight intenta defender a su hijo, pero Gibson simplemente le dispara en la cabeza. Louise baja su arma para salvar a Neil del mismo destino, y Gibson inmediatamente envía los datos a Kepler usando el biómetro. Ya que está distraído, Louise aprovecha la oportunidad para derribarlo al agua. Entonces, ella estrangula y ahoga a Gibson, casi ahogándose en el proceso. Afortunadamente, Narvik la rescata y logra reanimarla con RCP. Louise y Blake se unen nuevamente a los mods y todos se embarcan en un remolcador. Neil está de luto por la muerte de su madre, por lo que Louise va a hablar con él. Él le da su caja de cerillas como señal de esperanza. Momentos después, un grupo de niños está jugando en el asentamiento y se asustan cuando ven figuras en la niebla. Sin embargo, se animan cuando se dan cuenta de que son sus padres secuestrados, que finalmente están libres del control de Gibson.